Hola mis chicos, haciendo todo lo posible para traerles un nuevo capítulo. Pónganse cómodos, bienvenidos y vayamos directo a la historia. Las palabras de Beatriz resonaban con una claridad que contrastaba con su confusión. No había mentiras en sus respuestas y, aunque ahora era una esclava, parecía realmente feliz. En el fondo, Alexandro anhelaba experimentar esa misma felicidad. Se preguntaba si alguna vez podría ser tan pleno como ella. La incertidumbre lo rodeaba y mientras contemplaba la noche estrellada, se preguntaba si alguna vez encontraría la respuesta a su propia búsqueda de la felicidad, si tan solo pudiera entender lo que realmente deseaba. Después de unos minutos en silencio, Alexandro decidió continuar la conversación con Beatriz. Con un tono de curiosidad, Alexandro le preguntó si su maestro había forzado su matrimonio. Y recordando las palabras de su padre, Beatriz asintió. Sí, así fue. Aunque fuera su hija, él me obligó a casarme en contra de mi voluntad. Alexandro, comprensivo, comentó que suponía que ese matrimonio no había sido muy bueno. La tristeza en la mirada de Beatriz fue evidente cuando respondió. Definitivamente, lo odié demasiado. La devastación en su voz sorprendió a Alexandro, quien no pudo evitar preguntar. ¿Fue tan malo? ¿Por qué no huiste? Si yo huía, mis amigos sufrirían por mi culpa, contestó Beatriz, y Alexandro no podía creer que, en su situación, ella se preocupara más por otros que por ella. ¿Acaso no era demasiado? No, estaba en posición de preocuparme por otros, replicó Beatriz. Pero no solo me preocupaba por ellos, también me preocupaba por mí misma. Por un momento, las palabras se le atragantaron. ¿Cómo podía explicarle lo que había vivido? Sin embargo, unas gotas de agua cayeron sobre su rostro. Era Alexandro que había decidido interrumpir sus pensamientos con el agua helada. Me has dejado con curiosidad. ¿Cuánto tiempo te tomará responderme? Le dijo Alexandro con una sonrisa. Beatriz se sonrojó al ver su hermosa sonrisa, pero intentó disimularlo. Sería un problema si alguien muriera por mi culpa. Sus muertes serían mi responsabilidad, le explicó Beatriz, sintiéndose asustada ante la idea de ser castigada por las vidas de inocentes. En su interior, sin embargo, no podía dejar de pensar en la belleza de Alexandro. Si continuaba sonriendo así, el corazón de muchas mujeres podría romperse. Alexandro interrumpió sus pensamientos preguntándole qué quería hacer después de la ceremonia. Beatriz, emocionada, respondió que le gustaría pasar su vida limpiando la farmacia del señor Jorge. Alexandro asintió, conmovido por su respuesta. Todo lo que deseaba era limpiar la farmacia. Esa actitud positiva debía haber sido heredada de alguien. Intentando descubrir de quién, le dijo que su madre debió ser una persona muy fuerte. No estoy segura de eso, replicó Beatriz. No tengo cómo comprobarlo porque mi madre murió al darme a luz. Nunca la conocí. Esa revelación impactó a Alexandro, quien en ese momento sintió un profundo dolor por la pérdida que Beatriz había enfrentado. Un bostezo interrumpió la conversación. Era Beatriz, que ya se sentía muy cansada. Al verla, Alexandro se alejó un poco y, con un tono serio, le dijo que en la vida siempre habría momentos dolorosos y que algunos días serían peores que otros. Beatriz le respondió con una sonrisa. Sí, eso es cierto, pero con el tiempo todo se puede olvidar. Avanzas y sigues viviendo. La claridad de sus palabras impactó a Alexandro, quien comprendía que ella tenía razón. Sin embargo, al verla tan cansada, decidió dejar que durmiera. No pasaron ni 5 minutos cuando Beatriz ya había caído en un sueño profundo. Alexandro, en cambio, no podía conciliar el sueño. Se preguntaba,
¿Cómo podía una mujer que había vivido una vida más dura y cruel que la suya volverse tan fuerte? Él había intentado escapar de sus desgracias, huyendo al campo de batalla, y a pesar de tenerlo todo, seguía sintiéndose infeliz. Había algo que nunca podría tener y que lo había atormentado toda su vida: el amor de una madre. Recordaba su frialdad y cómo siempre le daba la espalda. Su actitud indiferente le había llevado a cuestionar si realmente era su hijo biológico. Beatriz nunca conoció a su madre. ¿Cómo podía ella ser tan feliz a pesar de eso? Acercándose a Beatriz, la miró fijamente, perdido en sus pensamientos. ¿Cómo había sobrevivido a todo eso? Sin pensarlo, decidió cargarla. La juntó a su pecho y escuchó su respiración, tan cercana, preguntándose si algún día podría ser tan feliz como ella. A la mañana siguiente, Beatriz yacía en una cama extraordinariamente cómoda. La suavidad del colchón la envolvía en una sensación de calidez que la hacía no querer levantarse. Era un sentimiento acogedor, casi como un abrazo, y el simple hecho de moverse se sentía como un esfuerzo titánico. Sin embargo, sabía que el gran duque se levantaría pronto y que ya casi era hora de su desayuno. En medio de su somnolencia, una voz suave y tranquilizante rompió el silencio. Puedes dormir más. Te despertaré después. Beatriz, en su estado semi-inconsciente, no supo de quién era esa voz, pero le resultaba tan placentera que decidió entregarse de nuevo a los brazos de Morfeo. Algunas horas después, el sol ya había salido y Beatriz se despertó de golpe, preocupada. Se encontraba en los aposentos del archiduque y se preguntaba cómo había llegado ahí y cómo había estado durmiendo tanto tiempo. Recordó la cama del archiduque y una punzada de ansiedad le atravesó el pecho. Si Alexandro la veía en esa condición, podría meterse en serios problemas, y sin perder más tiempo, se levantó rápidamente y ordenó la cama, tratando de borrar cualquier señal de su presencia. Al salir a buscar al archiduque, no lo encontró. Sin embargo, vio a Trigger, su amigo, y decidió preguntarle si había visto al duque. No, no están cerca, respondió Trigger. Han ido a practicar espada. No tienes por qué seguirlos. Beatriz se sintió aliviada al saber que estaban entrenando y que no tardarían en regresar para el almuerzo. Sin embargo, al ver a su amigo tan molesto, no pudo evitar preguntarle si pasaba algo. ¿Estás ocupada?, le preguntó Trigger. Al escuchar que no, le pidió que lo acompañara un momento. Ambos caminaron juntos por el bosque hasta llegar a un lugar más apartado y desértico. Trigger miró a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera escuchar su conversación. ¿Puedo hacer algo por ti?, le ofreció Beatriz, tratando de aliviar su evidente incomodidad. Trigger, con una expresión de conflicto, confesó: He recibido una propuesta de matrimonio en casa. Beatriz se alegró por él, pensando en las oportunidades que se abrirían. Si se casaba, podría convertirse en un varón. ¡Felicidades!, exclamó emocionada. Sin embargo, la felicidad de Beatriz se desvaneció rápidamente al ver la expresión de su amigo. No quiero ese matrimonio, explicó él con la voz entrecortada y triste. Tendré que tomar otro trabajo si me convierto en varón. Eso no lo permitirá el maestro, intentó consolarlo Beatriz, pero Trigger, frustrado, levantó la voz. Ese no es el problema, Beatriz. La verdadera razón por la que no quiero casarme es... Se quedó en silencio, incapaz de revelar su verdadero conflicto. Al darse cuenta de su angustia, Beatriz intentó tranquilizarlo. No tienes que decirme si es complicado. No hay nada de malo en no querer casarse. Yo tampoco quiero hacerlo. Pero Trigger, con lágrimas en los ojos, finalmente se armó de valor y confesó: A mí me gustan los hombres más que las mujeres. La revelación sorprendió a Beatriz. Jamás habría imaginado que su amigo Trigger tuviera esos sentimientos. Mientras tanto,
Alexandro se secaba el sudor del cabello, luchando por concentrarse en su rutina de ejercicios. Sus pensamientos se centraban en Beatriz, preguntándose si todavía estaría durmiendo. Jamás había visto a alguien dormir tan profundamente. La imagen de su pequeñito cuerpo y sus gestos delicados le provocó una risa ligera. Era evidente que este joven se estaba enamorando poco a poco. Su amigo, que lo miraba con curiosidad, notó la sonrisa de Alejandro y en su mente se preguntaba por qué este hombre estaba tan feliz de repente. ¿Cuál sería la razón detrás de esa sonrisa? Alexandro, al ver a su amigo tan preocupado, le preguntó qué era lo que pasaba y este le comentó que no se encontraba tan feliz. Estaba cansado de las cartas que su familia le enviaban a diario. Y si le preguntaran quién es la persona más feliz del mundo, sin dudarlo, él diría que es su hermana. Intrigado, Alexandro inquirió. ¿Eres tan cercano a ella? Su amigo asintió, explicando. Es la única en mi familia que, aunque huya de la noche y se deshaga de todo, siempre se muestra feliz. ¿Y no se supone que la felicidad debe ser como uno quiere? Comentó el amigo. En ese momento, Beatriz vino a la mente de Alexandro. Recordó sus palabras sobre una vida en la que uno puede elegir lo que desea. Prefiero hacer lo que me gusta en la vida. Y se preguntó si alguna vez había tomado sus propias decisiones. Había perdido a su madre y había estado a punto de rendirse ante el dolor. Sin embargo, su corazón se rehusaba a aceptar esa idea. La vida que llevaba, marcada por la lucha en el Palacio Imperial, lo perseguía incluso en el campo de batalla. Había visto y hecho cosas horrendas, matando a inocentes durante la guerra, y esa no era la vida que él quería. Fue entonces cuando la duda se instaló en su mente. ¿Debería ser castigado? Se preguntó. Se sentía responsable de haberle quitado todo a Beatriz, y esa carga pesaba sobre su conciencia. ¿Acaso el sufrimiento que había causado a otros merecía una respuesta? La confusión y el peso de sus decisiones lo envolvieron y la risa que había compartido con su amigo se desvaneció, dejando solo un eco de tristeza. Mientras tanto, Beatriz regresaba rápidamente a la cabaña para atender a Alexandro. Su mente aún estaba revuelta tras la inesperada confesión de su amigo Trigger, quien le había revelado con lágrimas en los ojos que le gustaban los hombres. Beatriz recordaba lo apenado y arrepentido que se sentía su amigo por compartirle ese secreto, pues temía que ella no pudiera comprenderlo. Sin embargo, Beatriz le aseguró con firmeza que nunca lo juzgaría. Trigger, entre sollozos, le explicó que su familia lo presionaba para casarse y aunque él no deseaba ese matrimonio, sus hermanos y padres insistían. Cuando Beatriz le preguntó si sus padres sabían la verdad, él confesó que solo ella estaba al tanto de sus sentimientos. Pues resulta que para la nobleza, la homosexualidad es un hobby, algo que se ignora y se oculta, mientras que para los plebeyos y esclavos, si se descubre, es motivo de humillación e incluso destierro. Beatriz deseaba con todo su corazón que su amigo pudiera encontrar paz, que no sufriera a causa de algo tan personal. De pronto, el gran duque apareció en la habitación con una expresión seria. Beatriz, intentando ocultar su nerviosismo, lo saludó y le informó que el baño estaba listo, pero Alexandro decidió ignorarla y Beatriz no entendía por qué parecía tan molesto. ¿Sería por haber dormido en su cama sin permiso? Su ceño fruncido le causó un estremecimiento y el pánico comenzó a invadirla. ¿Acaso debería disculparse? ¿Se habría molestado tanto por algo tan trivial? De repente, su voz cortó el tenso silencio. Dile a Evan que nos iremos pronto, dijo con tono firme. Beatriz sintió que su miedo se confirmaba. Al darse cuenta de que ella lo observaba, Alexandro preguntó aún con más severidad. ¿Tienes algo que decirme? Asustada, Beatriz corrió hacia la puerta, balbuceando que volvería pronto después de informar a Evan. Al verla huir, Alexandro quedó pensativo. Sabía que su seriedad y frialdad podrían causarle temor a quienes lo rodeaban, pero no podía evitar preguntarse por qué le incomodaba tanto la actitud de Beatriz
y por qué le afectaba tanto de esa manera. Mientras tanto, Beatriz llegó donde el vicecapitán Evan, quien vigilaba los caballos, y le transmitió el mensaje de Alexandro. Evan le respondió secamente que ya lo sabía. La seriedad en el rostro del vicecapitán hizo que Beatriz, incómoda, se despidiera con una reverencia. Evan la observó alejarse, sintiéndose sofocado por la orden de Alexandro de no interferir con ella. Era difícil para él ver cómo el gran duque continuaba cerca de Beatriz, aún sabiendo la verdad sobre su origen. En el fondo, Evan se preguntaba qué había en ella que hacía que la gente la apreciara tanto. Aarón y Ana, incluso en sus cartas, preguntaban por el bienestar de la princesa. La respuesta era simple. Beatriz tenía la capacidad de ganar el afecto de quienes la rodeaban siendo simplemente ella misma. Unas horas más tarde, el grupo llegó a un majestuoso palacio que dejó a Beatriz sin aliento. Era enorme y resplandeciente, decorado con lujos inimaginables. Un hombre de aspecto noble salió a recibir al gran duque. Era Kenneth, el señor del castillo. Al verlo, los otros nobles cayeron en un incómodo silencio y la atmósfera cambió de inmediato. Beatriz percibió la tensión y no entendía por qué parecían tan reacios a su llegada. Alexandro agradeció al anfitrión por su hospitalidad y mencionó que planeaban quedarse unos días. Kenneth, con una sonrisa cortés, prometió que se esforzaría al máximo para que su estadía fuera agradable y anunció la preparación de un banquete de bienvenida. Al entrar al castillo, Beatriz admiró la belleza de las flores que adornaban los pasillos. Aunque había crecido en un entorno pobre y desolado, se sentía fascinada por la magnificencia de aquel lugar. Sin embargo, no podía evitar incomodarse con el traje lujoso que el costurero le había confeccionado. Deseaba quitárselo cuanto antes. Pero mientras vestía esas ropas, notó que todos la trataban con una amabilidad inesperada. Las sirvientas la recibieron con una gran deferencia, preguntándole si necesitaba algo y asegurándole que estaba en una de las mejores habitaciones del castillo. Todo aquello desconcertaba a Beatriz, quien se preguntaba si Alexandro la estaba utilizando como un escudo. Las sirvientas, al encontrarse solas, mostraron su verdadera cara. Para ellas, Beatriz resultaba ser una chica arrogante y fuera de lugar. Entre murmullos, comenzaron a hablar mal de ella, señalando su manera de vestir y la atención especial que estaba recibiendo. Sin embargo, una de ellas las miró con seriedad y les advirtió que tuvieran cuidado con sus palabras, pues se rumoreaba que el gran duque estaba enamorado de su amante y no permitiría que nadie se interpusiera. Si hacen algo en su contra, él las pondría en su lugar sin dudarlo e inclusive puede matarlas. Mientras tanto, Beatriz, ahora en su lujosa habitación, se sentía extraña. No había tareas que hacer, pues los sirvientes del castillo lo tenían todo bajo control, y la opulencia del lugar la hacía sentir aún más ajena. Miró sus ropas con incomodidad, consciente de que si salía vestida así, atraería miradas y sospechas. Buscando algo de tranquilidad, decidió salir al balcón. El aire fresco la envolvió al instante y sus pensamientos se apaciguaron al contemplar el paisaje. Frente a ella se extendía un jardín lleno de flores de colores brillantes que perfumaban el ambiente, y en el centro se alzaba un árbol de aspecto majestuoso, cuyas ramas parecían acariciar el cielo. Aquella planta, de tronco retorcido y follaje abundante, tenía algo especial, como si en sus hojas se ocultara un secreto. Beatriz se quedó observándolo con curiosidad, preguntándose cómo se llamaba y por qué le causaba una atracción tan intensa. Sumida en sus pensamientos, Beatriz apenas notó los suaves pasos que se acercaban detrás de ella. Su atención seguía centrada en el majestuoso árbol frente a ella, intentando descifrar por qué le resultaba tan fascinante. Pero una voz grave, cálida y sorprendentemente cercana rompió su ensoñación. Ese árbol es un canario, le susurró Alexandro apenas a unos pasos de distancia. Beatriz se sobresaltó, no solo por la repentina presencia del gran duque, sino también por lo cerca que estaba. Apenas giró el rostro y lo encontró a tan solo unos centímetros, lo suficientemente para sentir la calidez de su cuerpo y el leve aroma de su piel.
Alexandro tenía los ojos puestos en el árbol, pero en su mirada había un destello de ternura que parecía destinado solo para ella. Sin poder evitarlo, Beatriz sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué pasará en esta historia? Ya lo sabremos en un próximo capítulo. Esperen, esperen, esperen. ¡No se vayan! Les tengo una sorpresa. En 3, 2, 1, ¡va! Hola chicos, soy Vane Narra. Nah, se crean. Y bueno, hago mi primera aparición hoy por primera vez en todo YouTube para que puedan ver cuál es mi identidad. Les confieso que me da mucha vergüenza porque me he mantenido oculta desde el año pasado. En todas mis narraciones jamás he mostrado mi identidad. Porque una de mis personalidades es que yo soy muy tímida. Pero bueno, ya decidí lanzarme y mostrarles quién soy. Ahora sí, hola chicos, soy Vane de Vane Narra. El día de hoy he decidido tomar esta iniciativa de mostrar mi identidad, más que todo para agradecerles a todos ustedes por ver mis videos, por dejar sus comentarios, los cuales siempre me llenan de emoción. No saben lo reconfortante, y ya se los he dicho anteriormente, lo reconfortante que es saber que les encantan ver mis videos, porque es demasiado esfuerzo. Ustedes saben, nomás con hacer una pequeña grabación puede tomar horas e inclusive días. Todos los videos que yo hago, los hago con mucho cariño para ustedes. Por otra parte chicos, les quiero pedir disculpas por no subir videos tan seguidos, debido a que carezco de tiempo, pero estoy haciendo todo lo posible para actualizarles lo más pronto posible. Y bueno, les voy a contar algunas cosas sobre mí. Soy violinista desde los 9 años de edad. Soy bachiller de medicina veterinaria e irónicamente siempre afuera de mi casa rescato animales difíciles de encontrar. Por ejemplo, este pollito estaba siendo atacado por un pájaro y lo rescatamos. Es de raza pequeña, ya tiene como 3 meses y este es su tamaño real, chiquitito. Saluda. Se llama Carmelo. Tengo 4 perros. Este es uno de ellos. Se llama Benji, Mr. Bigotes. Es bien cariñoso y bien educadito.
Y bueno, mis chicos, uno de los motivos por los cuales yo he estado ausente es por la salud de mi mascota, la cual se encuentra delicada. Estoy realizando actividades profundos para recaudar el monto que se requiere para que le realicen 3 cirugías traumatológicas a nivel de cadera y cabeza de fémur, porque él sufre de artrosis, que se le ha complicado con ese problema genético que tienen los perros de razas grandes. Entonces, esperando su comprensión, les prometo que haré todo lo posible para seguir actualizando las historias. Los quiero mucho. Gracias por todo el apoyo que me han dado. Aún recuerdo cuando yo quise rendirme porque no llegaba a los 1000 suscriptores y no llegaba a las 4000 horas de visualización. Y muchos de ustedes me inspiraron y me dieron ánimos para no rendirme. Y ahora aquí estoy, he superado los 5000 suscriptores y esperamos que esta comunidad siga creciendo. Espero les haya gustado mucho este video. No olviden darle like, suscribirse y dejarme su valioso comentario. Nos vemos en un próximo video.